Una vez que Marx ha analizado lo que es la mercancía y el dinero, en la sección segunda dedica el capítulo 4 a la transformación de dinero en capital. Cuando el dinero deja de ser esa mercancía utilitaria que pone de acuerdo al comprador y vendedor y se convierte en un fin en sí mismo, digamos, cuando el dinero se convierte en capital. Para Marx todo empieza con el auge del comercio mundial, que fue, digamos, liderado por los europeos en el siglo XVI, a partir del siglo XVI. Es cuando la fórmula general de creación de capital sería, si bien el dinero es una herramienta intermedia entre una mercancía que se vende por un dinero con el que se compra otra mercancía, el caso del capital es cuando una persona que tiene un dinero compra una mercancía para luego venderla por un dinero superior. Y este aumento del dinero en la venta de la mercancía es la primera aparición de la plusvalía comercial. Sobre esta base, Marx sostiene la idea de que este, digamos, aumento de la plusvalía es un poco antinatural. Porque lo natural es que una mercancía que tiene un valor determinado por el trabajo que ha costado producirla, se venda por la misma cantidad de trabajo, la misma cantidad de valor. A Marx le cuesta reconocer que el comercio es siempre un sistema win-win, que ya expliqué antes. Marx considera que cuando hay lucro en el intercambio de mercancías es un hecho irregular, antinatural. Dice, cabe que las mercancías se vendan por un precio diferente de su valor, pero esta divergencia no es más que una transgresión de la ley del cambio de mercancías. En su forma pura, el cambio de mercancías es siempre un cambio de equivalentes y, por tanto, no da pie para lucrarse obteniendo más valor. Yo no estoy muy de acuerdo con esta teoría, pero en cualquier caso no es pertinente, en mi opinión. Pero, por ejemplo, él cita a Condillac, que es un economista del siglo XVIII, si no me equivoco, que opina todo lo contrario. Dice, intercambio comercial, intercambio mercantil, es siempre entre valores desiguales donde los dos ganan. Es lo que yo había explicado antes de que es un juego win-win. Dice Condillac, si se cambiasen siempre valores iguales, ninguno de los contratantes podría obtener una ganancia y, sin embargo, ambos ganan, o por lo menos ambos deberían ganar. ¿Por qué? El valor de los objetos reside pura y simplemente en su relación con nuestras necesidades. Lo que para uno es más, para el otro es menos y viceversa. Esta aportación de Condillac se basa en algo que Marx luego va a tratar, y que empieza a tratar aquí, que es, digamos, la división del trabajo. ¿Por qué sucede, digamos, el intercambio de mercancías? Surge a partir de la división del trabajo. Es decir, cuando en las sociedades desarrolladas empieza a haber especialistas, como puede ser un alfarero, pues si yo quisiera fabricarme un cacharro de cerámica, a lo mejor estoy una semana para conseguir hacer una taza ahí mal hecha. Un alfarero se especializa y consigue hacer esa taza en un día. Lo que a mí me cuesta una semana de trabajo, a él le cuesta un día de trabajo. Al contrario, yo me especializo en la cría de ganado y lo que a él le costaría criar un cerdo, a mí me cuesta 5 veces menos porque soy un especialista. Esta división del trabajo social permite que se produzca un excedente y que este excedente se intercambia. Al final yo le voy a cambiar un lechón por un cacharro de cerámica. Y los dos ganamos. ¿Por qué? Porque nos hemos ahorrado muchos días de trabajo. Marx admite que existe la división de trabajo, pero dice que al final todas las mercancías van a tender siempre a igualarse en función del trabajo que ha costado realizarlas, y esto también es cierto. Pasa que es un sistema mucho más subjetivo de lo que parece. Marx tiene en este capítulo, contrariamente a su escritura, un punto de moralismo en contra del comercio, ¿no? Cita, por ejemplo, a Aristóteles, que ya hizo estudios económicos y distinguía lo que era la crematística, el incremento especulativo del dinero sin límite, de la economía, que es el intercambio finito de mercancías con valor de uso. También cita a Benjamin Franklin, que dice, la guerra es un robo y el comercio es una estafa. Yo no sería tan taxativo porque el comercio es también una actividad laboral. En mi opinión, la guerra evidentemente es un robo. Lo contrario a la guerra precisamente es el comercio. El intercambio natural entre dos poseedores de mercancías, desde mi punto de vista, es el robo, porque es la manera en que tú consigues mayor ganancia de un intercambio de mercancías. Te llevas la mercancía de tu vecino y te quedas con la tuya. Como dije antes, para que haya un comercio tiene que haber un mínimo de reglas, y el mínimo de reglas es
que haya ausencia de violencia y que sea un intercambio voluntario. A partir de ahí existe el comercio. Es decir, que cuando no hay robo, hay comercio. ¿Y qué es la guerra? En el fondo la guerra es el robo en grupo. Diciendo, cuando vas en manada a robar a tus vecinos y de paso los asesinas y los violas y los esclavizas, entonces eso le llaman guerra. Si matas a un miembro de tu grupo, eres un asesino. Si matas a un miembro de otro grupo, eres un héroe. Esto es una de las paradojas del ser humano. Lo que sí es cierto es que este moralismo un poco da la idea de que hay mucha gente que se dedica a la especulación, que gana muchísima cantidad de dinero sin apenas trabajar. Y que hoy en día también pasa, ¿no? Porque hay gente que gana una gran cantidad de dinero con una mínima cantidad de trabajo. Marx señala que realmente la aparición del capital industrial es cuando este capital previamente acumulado por los comerciantes se encuentra en la sociedad con el obrero libre. ¿Qué es el obrero libre? El concepto de obrero libre es opuesto a lo que era el siervo de la gleba. Durante el feudalismo, los campesinos estaban atados un poco a la tierra y debían su trabajo a su señor. No podían cambiar de señor, no podían cambiar de ciudad, no podían moverse. Dentro de las ciudades existía el sistema de gremios que, codificaba todo el trabajo. Si querías ser zapatero tenías que meterte en el gremio, pasar una serie de exámenes. Lo mismo pasaba si querías dedicarte a la fabricación de vidrio o si querías dedicarte a ser carpintero. Y solo podías ser carpintero si estabas dentro del gremio, si no te prohibían ese trabajo. Pero con la evolución de la sociedad aparecen una serie de personas que no están dentro de los gremios ni tampoco están dentro del sistema de vasallaje. No son ni campesinos ni personas del gremio. Y estos son los obreros libres. ¿Cuál es la característica de los obreros libres? Que no tienen más que vender, no tienen mercancías, sino poseen más que su fuerza de trabajo. Entonces es cuando el capital industrial compra esta fuerza de trabajo del obrero libre como si fuera una mercancía más. ¿Para qué? Para producir mercancías con las cuales obtener un plusvalor. Para que la fuerza de trabajo se convierta en mercancía, el propietario de esta fuerza de trabajo tiene que ser libre para venderla. Por eso diferencia lo que sería un esclavo o lo que sería el sistema de encomiendas que había en la América colonial española, ¿no? Donde los indios tenían que trabajar tantos días a la semana en una hacienda. También entiende que los esclavos no recibían salario. Lo que habla es que el obrero libre es alguien que vende su fuerza de trabajo porque no tiene mercancías que producir. Y no puede producir mercancías porque no dispone de los medios materiales para ello, ¿no? Pero en cambio tiene unas necesidades vitales que no puede aplazar para sobrevivir. Y es por eso que, por motivos de necesidad, vende su fuerza de trabajo. Marx dice exactamente, para convertir el dinero en capital, el poseedor de dinero tiene que encontrarse en el mercado entre las mercancías con el obrero libre. Libre en el doble sentido. Pues de una parte de poner libremente su fuerza de trabajo como mercancía y de otra parte no de tener otra mercancía a la venta que poner. Es un poco irónico, diciendo las personas que venden su fuerza de trabajo es porque no les queda más remedio. No son rentistas, no tienen medios de subsistencia, se ven obligados a ello. Por eso la idea burguesa de que existe el obrero libre que ofrece su fuerza de trabajo al mercado es un poco sui generis. Realmente, si pudiéramos vivir sin trabajar, pues la gente aprovecharía el tiempo en otras cosas, eso es evidente. Este encuentro no es casual entre el obrero libre y el capital, ¿no? Es el fruto de un desarrollo histórico precedente, el producto de una larga serie de transformaciones económicas y de la destrucción de toda una serie de formaciones más antiguas en el campo de la producción social. Se refiere a la destrucción del sistema feudal o del sistema gremial, etc. Y es ahí donde nace realmente el sistema capitalista. El capital solo surge allí donde el poseedor de medios de producción y de vida encuentra en el mercado al obrero libre como vendedor de su fuerza de trabajo. Y esta condición histórica envuelve toda una historia universal. Por eso el capital marca desde su aparición una época en el proceso de producción social. Y lo que caracteriza la época capitalista es que la fuerza de trabajo asume para el propio obrero la forma de una mercancía que le pertenece y su trabajo, por consiguiente, la forma de trabajo asalariado. Y llega un poco más allá diciendo, ¿cómo se puede valorar esta mercancía que aparece, que es la mercancía fuerza de trabajo? Pues Marx lo tiene muy claro, dicen, el valor de la fuerza de trabajo
es el valor de los medios de vida necesarios para asegurar la subsistencia de su poseedor. Este es uno de los conceptos más interesantes de Marx, que son perfectamente aplicables a la economía mundial capitalista. Y que se puede resumir así, diciendo el salario natural o la tendencia del salario es siempre al mínimo de supervivencia. Un capitalista siempre querrá contratar a un obrero por el mínimo. Y el mínimo es para que no se muera o para que se reproduzca. En su caso, para que tenga hijos que reproduzcan la fuerza de trabajo. Hoy en día lo sustituyen con inmigrantes.